Avenida Universidad Anáhuac, número 46. Lomas Anáhuac, Huixquilucan, Estado de México. Una emisora ubicada en el sótano 2 del edificio de comunicación de la Universidad Anáhuac, México. Llegando hasta tus oídos. Con 1000 watts de potencia. Muchas gracias. Desde el 1670 de amplitud modulada. Y a todo el mundo, a través de nuestra multiplataforma digital. Radio Anáhuac, eleva tus sentidos. Radio Anáhuac presenta De empresario a empresario. De empresario a empresario. Con José Luis Sánchez de la Luz. Una manera inteligente de analizar los negocios. De empresario a empresario. De empresario a empresario. Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos, qué gusto saludarles. Yo soy José Luis Sánchez de la Luz y ya estamos aquí al aire transmitiendo en vivo a través del 1670 de AM en Radio Anáhuac. Eleva tus sentidos. Como es un gusto saludarlos como todos los jueves, permítanme compartir, difundir, felicitar a todo el equipo de Radio Anáhuac por el nuevo diseño, por el nuevo sitio web que estamos estrenando, la nueva edición digital. Los invito a que naveguen, corran en este momento, visiten nuestro sitio web www.radio.anáhuac.mx y aquí podrán, además de escuchar la programación, van a poder escuchar la transmisión en cabina, los podcasts que tenemos aquí, tanto de empresario a empresario como todos los programas hermanos que se transmiten desde la Casa de los Líderes de Acción Positiva, están a su disposición. Recuerden que este esfuerzo radiofónico de este equipo, de grupo de personas de los líderes de Acción Positiva, están a su servicio. Encontrarán un programa, un podcast que se adecue a su necesidad. Yo los convoco, reitero, los invito, visiten www.radio.anáhuac.mx. Bueno, ahí tienen ustedes la invitación para que visiten nuestro sitio web y pueden estar al pendiente de todo lo que se genera aquí en Radio Anáhuac por el 1670 de AM. Como todos los jueves, ya saben que de empresario a empresario tenemos la tarea de compartir y difundir información que ataña al ecosistema empresarial. Y el día de hoy hemos preparado un programa dedicado a las organizaciones de la sociedad civil, a las donatarias autorizadas, a este grupo de empresas no mercantiles, que es importante que tengan sus radares puestos en el PLD, porque, como ustedes lo saben, las multas a través del sistema de admisión tributaria que emanan, que dictan del Código Fiscal de la Federación, que están a la orden del día. Entonces, el objetivo de este programa de este empresario a empresario es que platiquemos justamente del PLD para las donatarias. Para tal motivo, hemos invitado a nuestra amiga, la maestra Cintia Escofi Caballero. Ella es presidente de la Comisión de Prevención del Lavado de Dinero del Colegio de Contadores Públicos de Ciudad de México. Está certificada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, está certificada en PLD por la UIF. Entonces, con todo esto expertise de PLD, vamos a darle la más cordial bienvenida a nuestra amiga, la maestra Cintia Escofi Caballero, presidente de PLD del Colegio de Contadores. Cintia, bienvenida a De Empresario a Empresario y Radio Anáhuac. Muchísimas gracias, José Luis. Es un gusto estar nuevamente con ustedes y con todo apreciable auditorio. Para mí es un tema muy importante y muy sensible con todo lo que ha estado pasando. Entonces es un gran honor estar aquí con ustedes. Muchas gracias, estimada Cintia. Auditorio, reitero, este programa para donatarias autorizadas, usted que pertenece al tercer sector, usted que recibe donativos, ¿qué hacer? ¿Qué no hacer con el tema de PLD? Pues vamos a empezar con este tema de PLD. Vamos a entrar en materia con la maestra Cintia y empecemos con este programa. Cintia, ¿cómo podemos iniciar con este tema? ¿Cómo hacer un posible diagnóstico a las organizaciones de la sociedad civil, de las donatarias autorizadas en este tema? Mira, yo creo que hay varios elementos que tendríamos nosotros que considerar. Lo primero es entender a quién le habla la Ley Federal para prevenir e identificar operaciones con recursos de procedencia ilícita. Es decir, a quién considera como asociaciones y sociedades sin fines de lucro. Y aquí te podría decir que, bueno, pues entran, por supuesto, todas las asociaciones, los partidos políticos, las asociaciones religiosas, algunas asociaciones sindicales,
¿no? Y dependiendo de cuál es la naturaleza, bueno, pues tendríamos que ver lo que nos establece el artículo 2 de la fracción primera de las reglas de carácter general. En este sentido, el universo es muy amplio y, por supuesto, a cada una para poderle hacer un diagnóstico hay que hacerle un traje a la medida, un traje en el que podamos ver cómo está su cumplimiento para realmente establecer un marco de prevención en materia de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Y no podemos dejar de olvidar que según la Evaluación Nacional de Riesgos del 2020, bueno, es un sector de un riesgo medio bajo, pero que bueno, también sabemos en la práctica que muchas de las donatarias tienen un gran problema de poco personal, poco control, recursos y a veces hacen cada barbaridad que si te contara, bueno, pues ya habrá oportunidad. Y aquí pones un tema muy interesante, la falta de control interno, podemos definirlo así de esta manera, que las donatarias deben de estar cubriendo, porque no solo pensemos en el bosque completo. Ciertamente estamos hablando de prevención del lavado de dinero, de PLD, y lo que corresponde, las leyes inherentes a esta actividad de lavado de dinero, pero también debemos de pensar que, como lo estás poniendo en la mesa, que el capital humano que integran las donatarias autorizadas deben de ser capacitadas para disminuir el riesgo. Ejemplo, y no algo tan técnico como el PLD. Si tú eres una donataria autorizada y recibes un donativo, pues el donativo debe de cumplir ciertos requisitos y debe de ser timbrado y debe de seguir los requisitos del famoso 3.3 o del 4.0 según en cuál estés, qué versión de tu factura electrónica estés timbrando tus donativos. Entonces, sí es muy importante, este tema es muy sensible, debe de ser tomado como una área de oportunidad, de fortalecimiento para mi organización de la sociedad civil. Pensemos hoy día que anteriormente cuando estaba el Indesol, un servidor que quiero compartir al auditorio, bueno, participó varios años dictaminado estos proyectos del Indesol bajo esta administración, bueno, ya no hay esa oportunidad, pero no deja de estar ahí que debes de cumplir los requisitos, que tus estados financieros para ser donataria autorizada, para hacer otros trámites con el CIVIS, por ejemplo, pues tienen que ser dictaminados por contador público certificado, ¿no? Entonces, hablando de PLD, podemos estar al pendiente no solo de la ley antilavado, del Código Civil. Es importante, señora Cintia, fortalecer el ecosistema de las donatarias autorizadas. Y en este tema, antes de que robustezcas este programa, me gustaría que nos apoyaras con lo que manifiesta el Código Civil para que pongamos ahí otro entramado legal que debemos estar al pendiente de por qué debemos estar escuchando de empresario a empresario. Mira, efectivamente acabas de poner algo que es muy importante. No podemos ver las materias de manera aislada. El cumplimiento debe de ser integral. La parte de prevención de lavado de dinero es nada más un bloquecito del compliance, pero no podemos olvidarnos de cumplir con las otras disposiciones fiscales, en materia civil, etcétera, que tendríamos que estar abordando según la naturaleza de cada uno. No podemos dejar de olvidar que el concepto de donativo, como tú bien mencionas, está previsto en el Código Civil Federal y básicamente ¿de qué nos habla? Bueno, pues es un contrato, pero el cual una persona está dispuesta a transferir a otra bienes presentes a título gratuito. Y esa es una de las condiciones que son muy importantes, que es a título gratuito. Es decir, lo va a recibir y muchas veces el problema o la justificación para no cumplirla por parte de las donatarias es que dicen, oye, me están regalando y todavía les voy a pedir que me den información para poder cumplir. Sí, porque también hay grandes riesgos para las instituciones o las organizaciones sin fines de lucro. Por ejemplo, si bien es cierto, pocas pudieran ser utilizadas para el tema del lavado de dinero, y digo pocas porque hay algunas empresas que tienen a sus propias instituciones o asociaciones donatarias que pudieran hacer movimientos, la función primordial no sería esta, porque recordemos que en materia de prevención del lavado de dinero
Si bien es cierto, es importante el origen, también lo es el destino de los recursos. En este sentido, a lo que están más expuestas las organizaciones sin fines de lucro es a que quieran ser utilizadas por algunos grupos de malandros que anden por ahí para más bien la comisión de cuestiones terroristas, ¿no? Sabemos que en muchas de las ocasiones para el tema del terrorismo lo que están buscando es encontrar un vehículo de cómo allegarse de recursos y entonces a veces simulan que son organizaciones sin fines de lucros con un objeto donde la gente quisiera aportar para después tratar de recaudar fondos hacia otro objetivo, ¿no? Entonces, ese es por lo que además tenemos que tener muy claro y muy reforzado nuestro marco normativo. Eso es bien importante tener ese tema, bueno, ya lo tiene. Ya que estamos hablando de donativos, ¿cuántos tipos de donativos o qué son los tipos de donativos? Definámoslo. Ya nos acabas de explicar, dando un preludio del tema para que remarquemos y fortalezcamos esas competencias para las donatarias autorizadas. Digo, también mencionar que es muy importante, y por aquí recibí preguntas antes de entrar al aire, que dónde pueden checar qué donatarias están autorizadas. Mire, si usted busca en el www.sat.org.gov, perdón, corrijo, www.sat.gov.mx, busca donatarias autorizadas, ahí le van a desplegar las donatarias que están autorizadas y también las donatarias que perdieron su registro, que ya no están autorizadas para recibir donativos. Entonces, para que usted nos vaya siguiendo en el eco del programa, y acá atendiendo las preguntas que nos están haciendo llegar el auditorio, por favor, si usted quiere saber o piensa hacer un donativo a una organización de la sociedad civil y usted quiere saber de primera mano si es donataria autorizada, visite, reitero, www.sat.gov.mx y podrá ver ahí esta lista de las donatarias autorizadas y también ahí está un listado en un apartado esas donatarias que perdieron su registro para que cuando usted tenga presente hacer un donativo, pues usted ya tenga este bosque completo, esta lista de que si en algún momento usted tiene esa intención, pues hágalo con la información certera, precisa, que el donativo que usted va a ejercer a la causa social, la que usted mejor le parezca, le convenga, sea deducible de impuestos para que usted lo pueda disminuir de su ISR. Bueno, ahí tiene usted la información, atendiendo las preguntas que están llegando del auditorio para que usted tenga esta información de primera mano, porque, reitero, mencionar o leer todas estas donatarias, pues es poco fácil. Al programa al aire estamos en vivo, entonces leer todas es complicadito. Mejor le cito la fuente, usted descarga su lista, usted la compara, que donde usted piense hacer ese depósito, ese donativo, pues usted tiene la información ya de primera mano y podrá tomar la mejor decisión que a usted le convenga. Siguiendo con este tema, estimada Cintia, ¿qué más debemos de saber de los famosos donativos? Mira, yo lo que comparto contigo es que la gente se informe hacia dónde va a ir y analizar bien cómo está esa donataria, a quién quiero ver. Lo primero es ver que sea una persona moral, legalmente constituida. Es muy triste, pero muchas veces nos encontramos una página donde te dice, mira, dona para tal causa, y no hay ningún documento atrás, ¿no? Entonces, lo primero sería, oye, yo estoy dispuesto, quiero saber cómo está tu constitución, cuándo fuiste aprobada. En el caso de, bueno, pues, indudablemente tendrían que estar buscando que no tengan fines de lucro, porque pues, por eso son organizaciones sin fines de lucro, y que realmente realicen el objeto social, verifiquen nuestros radioescuchas, que la causa a la que le están aportando sea real. Y ahí tienes el ejemplo más claro de hace unos días con lo que pasó con los felinos, ¿no? Que tristemente, bueno, pues fueron abandonados, no obstante de que se recibían donativos muy importantes. Y lo otro que tendría que verificar nuestro radioescucha es justamente cuál es el marco que cumple o que tiene que cumplir esta donataria. En el caso, por ejemplo, de los felinos que estamos platicando y de donde tuvieron que ser rescatados, también debía de esta organización civil que cumplir con requisitos normativos ambientales.
cada sector tendrá sus propios requisitos. Si vamos al tema de educación, si vamos a lo mejor a los temas de vivienda, etcétera, cada uno, y tú mejor que nadie lo sabe porque te tocó auditar esas partes, cada uno tendrá sus propios requisitos. Pero el tip que les diste fue sensacional. Busquen si es una donataria autorizada, ¿no? Porque eso les va a dar una mayor tranquilidad. Cuando uno llega al sistema de administración tributaria y dice, oye, yo quiero que quien me da los recursos pueda tener un cierto beneficio fiscal, de que sea deducible, pues bueno, desde ahí el propio sistema de administración tributaria analiza los estatutos y analiza nuestra acta constitutiva y muchas de las ocasiones piden una serie de ajustes o de recomendaciones y afortunadamente, creo yo, ya no es tan fácil como hace muchos años y ya se ponen como un poco más las pilas para decir quiénes van a ser donatarias autorizadas y en ese sentido también van quitando esa autorización cuando no hay fines pues tan claramente definidos o cuando no están en el cumplimiento. Recordemos que aunque el tema de prevención de lavado de dinero tenga que cumplir con ciertas cosas donde se envían a través del SAT, no necesariamente es la parte fiscal, es un área diferente que está dentro del sistema de administración tributaria, porque realmente a quien le estamos mandando la información en materia de prevención de lavado de dinero es a la unidad de inteligencia financiera y el SAT solo va a ser el canal. ¿Pero por qué es muy importante? Porque el SAT sí cruza al interior la información y sí tiene un listado de cuáles son las donatarias autorizadas. Entonces, por ahí de repente les ha tocado a clientes que les llega o una carta de invitación o una visita diciéndole, oye, tú estás por este lado, por el lado fiscal, autorizada para dar recibos deducibles, pero por el otro lado no estás cumpliendo en materia de PLD. Entonces, pues ven y a veces, y ha sido muy triste, que lo que han recaudado ni siquiera les alcanza para poder seguir y garantizar el recurso de la cantidad de multas que llevan acumuladas y que muchas veces es por desconocimiento de las obligaciones que tienen que cumplir. Eso es muy importante, que cubramos, disminuyamos los riesgos inherentes al modelo de negocio. En este caso estamos hablando de las donatarias autorizadas, pues estar al pendiente de todas mis obligaciones que las debo de cumplir en tiempo y forma, como siempre, evitando, disminuyendo los riesgos, las contingencias de algún incumplimiento que nos marca el Código Fiscal de la Federación o alguna de los otros reglamentos, leyes que son sujetos a las donatarias autorizadas para disminuir ese riesgo. Recuerde que estamos transmitiendo en vivo a través del 1670 de AM y en digital www.radio.anagua.mx. Recuerde que estamos remodelando nuestro sitio web. No solo nos escucha, también podrá escuchar los podcasts que se generan aquí en Radio Anáhuac. Yo lo convoco, lo invito, lo exhorto a que navegue en nuestro sitio web, conózcalo, reitero, escuche, encontrará, estoy seguro, un programa que se adecue a las necesidades que usted ocupa. Vamos a hacer un pequeño corte. Recuerde que yo soy José Luis Sánchez de la Luz. Estamos transmitiendo por el 1670 AM de Empresario a Empresario. Hoy día, de invitada, la presidenta de Prevención de Lavado de Dinero del Colegio de Contadores Públicos de México. Voy a un corte y regreso. Comunícate al WhatsApp 5538-795610. O al correo empresario@anahuac.mx. Con los ojos. Todavía no estás en la señal. Con José Luis Sánchez de la Luz. Perdón, ya te voy a preguntar por favor, que me lo mencionó. Opinión, Análisis, cultura, educación, periodismo, entretenimiento. música. Todo esto y mucho más. En Radio Anáhuac 1670 AM. Y No, Radio eso tiene que ver con Anáhuac.mx. No, porque ahorita el tema es de PLD. En tu caso, Si aspiras a ser un ejecutivo líder de la comunicación o del mundo empresarial de nuestro país, entonces debes escuchar el programa Estamos en comunicación. ya que conocerás en una estás dado de charla alta como persona La física. historia de los protagonistas del desarrollo de México. todos los viernes de 10 a 11 de la mañana por Radio Anáhuac en la 1670 de AM. Radio.anáhuac.mx. Entonces, algo, Anáhuac, eleva tus algo, La Facultad de Responsabilidad Social de la Universidad Anáhuac México que ofrece programas académicos, licenciatura en Responsabilidad Social y Sustentabilidad, maestría en Responsabilidad Social y doctorado en Innovación en Responsabilidad Social y Sostenibilidad.
Si quieres consultar mayor información, acude a Atención Preuniversitaria o manda un WhatsApp al 55 40 10 70 60. Facultad de Responsabilidad Social, grandes líderes y mejores personas. Aquí inicia contenido ajeno a la Universidad Anáhuac, Radio Anáhuac y cualquiera de sus plataformas. Aquí Chile. Las elecciones las organizaba el gobierno. Esto no garantizaba ni la justicia ni la equidad en las condiciones electorales. El INE es valioso porque es como un referí dentro de las elecciones, tanto federales como estatales. De lo que generó. Garantiza una paz social. Porque me deja participar en las decisiones del país. Mi INE es valioso para mí porque mi INE soy yo. Y yo. Yo creo que sí tendrías que... Hasta aquí. Contenido ajeno a la Universidad Anáhuac, Radio Anáhuac y cualquiera de sus plataformas. Llámanos o deja tu mensaje en el buzón de voz al 55 30 88 16 70 y forma parte de la comunidad de Radio Anáhuac 1670. Eleva tus sentidos. Estamos de regreso de empresario a empresario. De empresario a empresario. Con José Luis Sánchez de la Luz. Una manera inteligente de analizar los negocios. En Radio Anáhuac, 1670 AM. Eleva tus sentidos. Listo, amigos, estamos de regreso de empresario, platicando hoy día de prevención de lavado de dinero para las donatarias autorizadas. Antes de seguir el programa, permítame dar nuestros acostumbrados avisos parroquiales. Esta vez permítame darle un pequeño informe. Nos está llegando el boletín de prensa que emite el Instituto Mexicano de Estudios de Finanzas. Entonces nos está mandando el IMEF los resultados de la encuesta mensual de expectativas económicas del IMEF del 14 de julio, está fechado el boletín, en donde cual nos dicen los ejecutivos de finanzas que la estimación del crecimiento real del Producto Interno Bruto del PIB para 2022, el IMEF la mantiene por segundo mes consecutivo en 1.8%. En un tema muy sensible también que le va a hacer eco a todos los empresarios, el pronóstico de tasa de inflación para 2022 se incrementa a 7.7%, dejando atrás la estimación de 6.8% registrada en el mes previo. Reitero, esta información nos acaba de llegar, está recién fresca, publicada. Le agradezco nuevamente a la encargada de medios del IMEF, la licenciada Gloria Ortiz, que nos considere para tener esta información de primera mano. También mi agradecimiento al presidente nacional del IMEF para tener esta información para que usted como empresario pueda tomar las mejores decisiones adecuadas a su modelo de negocio. Reitero, el IMEF proyecta una estimación del PIB para 2022 por segundo mes consecutivo en el 1.8% y la tasa de inflación para 2022 se incrementa a 7.7%, dejando atrás la estimación del 6.8% registrada en el mes previo. Bueno, esto es en cuanto al boletín de prensa del IMEF. Sigamos con nuestro programa referente a las donatarias autorizadas en tema de prevención de lavado de dinero. Están llegando más preguntas del auditorio, lo cual les agradezco mucho. Voy a leer una para seguir con el tema. A ver, nos dicen aquí, ¿cómo se integran las fintech a las donatarias autorizadas? Bueno, permítame contestarle a nuestro auditorio. Si usted es una donataria autorizada y quiere hacer una campaña de fintech, usted tendrá que buscar a las plataformas en este caso de financiamiento colectivo de donaciones para que puedan hacer una campaña para buscar eso, precisamente, donaciones a su asociación civil, previo que sea autorizada, reitero, en beneficio del donante, que sea deducible de impuestos. Y usted como donante, reitero, la información de las donatarias autorizadas deducibles de impuestos las ubica, las encuentra en el portal del SAT, www.sat.gov.mx. Usted como va a hacer alguna donación en estas campañas de fintech que estén pensando realizar nuestras amigas de las organizaciones de la sociedad civil o donatarias autorizadas, pues cheque usted, antes de hacer ese donativo, pues cheque lo que, atendiendo las otras preguntas que son muy similares, de que ahí pueden ver si esa donataria cuenta con esa posibilidad que limita un CFDI deducible de impuestos. También en ese listado del portal va a encontrar estas donatarias que ya perdieron o dejaron de ser susceptibles
de recibir donativos y impuestos. Listo, ya con esto cubrimos las expectativas tanto para el empresario que quiera hacer donativos que sean deducibles de impuestos, y si usted quiere hacer esa donación y no le ocupa que sea deducible de impuestos, bueno, ahí usted tiene el tema. Y para las amigas de las organizaciones de la sociedad civil, en cuanto al fintech, bueno, reitero, las campañas, las plataformas de financiamiento colectivo o las de crowdfunding de tipo de donaciones pondrán a ser su vehículo para buscar ese tipo de donativos que ustedes estén buscando, siempre checando pues, que cumplan todos los temas que estamos socializando hoy día aquí en el empresario, pensando en el bien común de que el donante, ¿verdad, estimada Cintia, pues reciba su comprobante deducible de impuestos. Sí, yo creo que es muy importante que nosotros cuando vayamos a analizar, y dependiendo de qué lado estemos, es por parte de quien va a otorgar el donativo, tener muy claro de para qué lo estoy dando, quién me lo está pidiendo, cómo van a ejercer esos recursos, voy a tener un beneficio fiscal o no, y cuál es la ideología y la filosofía de quien está atrás y quien está el objeto tratando social. por supuesto, ¿por qué están tratando de ayudar y para qué? Porque también esta figura se ha abusado demasiado para que de repente hasta te lleguen así de, mire, vamos a tratar, y seguramente a ti te han de ver abordado en los centros comerciales, ciertas organizaciones, unas sí bien formadas, otras no tanto, ¿no? En donde te dicen, oye, mira, ¿qué te parece si apoyas a esta fundación? Y hay algunas fundaciones o asociaciones que son a nivel mundial y que realmente recaudan cantidades muy importantes de recursos, ¿no? Donde tienen, bueno, una serie de jóvenes principalmente que son quienes te abordan y te tratan de convencer, pero también entre esos hay algunos que han servido para que puedan utilizar y desviar esos recursos hacia otras cosas que no es el objeto social o el objetivo real de estas organizaciones. Entonces es muy importante que tengamos muy claro estos elementos. Siguiendo con el tema, me parece muy importante que estamos hablando de prevención del lavado de dinero, con lo que nos implica la ley PORPI, esta comunicación que nos platicamos en el primer bloque, que el SAT sirve como filtro para recibir esa información y la cruza o la manda a la unidad de inteligencia financiera. Pero también hay un umbral, las donatarias. Sí, claro. Mira, a ver, no todos los donativos van a llegarle o no le va a llegar la información de todos los donativos a la unidad de inteligencia financiera. ¿Qué es lo que busca en realidad la unidad de inteligencia financiera? Operaciones que pudieran resultar relevantes, que pudieran estar afectando a la economía nacional. Por tanto, hay algunas actividades que nosotros le llamamos actividades vulnerables, porque así decidió ponerle el legislador en la ley, donde tiene dos umbrales, un umbral de identificación y un umbral de aviso. En el caso de los donativos, dice, bueno, tú me vas a identificar quién te está dando el donativo si rebasa las 1,605 UMAS, ¿no? Y entonces, lo que vas a tener que hacer es que tienes que saber quién te está dando ese dinero. Y tienes que cumplir con tener un expediente, tener un manual y tener ya un marco normativo. Si es abajo de eso, bueno, es recomendable que aún así cumplamos con todas o que tengamos un régimen de prevención, pero no podría verificarnos el sistema de administración tributaria o llegar ahí con nosotros a requerirnos como esta información porque no estamos llegando a este umbral de identificación. Pero además tenemos otra particularidad en esta actividad vulnerable, que es si rebasamos las 3,210 sumas, entonces ya tenemos que dar aviso. Es decir, ya tenemos que proporcionar a la unidad de inteligencia financiera datos precisos sobre cómo fue el donativo, quién me lo dio, a qué se dedica, cómo fue el medio por el que me llegó, si me lo dio en efectivo, en qué divisa me dio este recurso, y esa es la información que al sistema de administración tributaria le enviamos a través de un aviso y que hace llegar a la unidad de inteligencia financiera. Entonces, estos dos umbrales son muy importantes porque cada umbral nos puede determinar obligaciones distintas. Por eso es muy importante que también nuestros amigos que se dedican a la administración o que forman parte de algún patronato o que están involucrados en la operación directa con una organización sin fines de lucro tengan la claridad de cuáles son las obligaciones que les corresponde realizar. Y con esto vamos cerrando ciclos, vamos creciendo, vamos formando el conocimiento de qué debemos de hacer
cómo debemos operar si yo trabajo en una donataria autorizada o soy el responsable de este tipo de organizaciones de la sociedad civil, pensando que debemos de tener esa necesidad de la debida diligencia, estimada Cintia, para ir cerrando ciclos, ir cerrando círculos y disminuir riesgo. Pero en este tema, estimada Cintia, me gustaría que nos platicaras un poquito más, que nos dijeran cuáles son esas recomendaciones para no entrar en polémica por ahí en redes cuando dicen el GAFI y la GAFI. Vamos a decirlo, la GAFI, ¿qué recomendaciones nos hace en este tipo de modelos de negocio? Mira, el Grupo de Acción Financiera lo que ha hecho es emitir recomendaciones que ayudan a que todo el mundo tenga que tropicalizar, pero que tenga la idea general. Y esto implica que les pide a las organizaciones, bueno, más bien les pide a los países que pongan en su legislación ciertos candados para las organizaciones sin fines de lucro y que supervise estas organizaciones sin fines de lucro, principalmente por el tema de que no puedan ser utilizadas para que se pueda financiar actos terroristas. ¿Y cómo vamos a llevar a cabo estas recomendaciones en lo particular? Bueno, pues tendríamos nosotros que tener un marco preventivo para estas organizaciones sin fines de lucro. Entonces, lo que dijo Gafi, bueno, pues nosotros lo tradujimos y lo pusimos en la ley antilavado, o que conocemos como ley antilavado, que entonces, la que tú bien acabas de decir como LFPORPI, ¿no? Y donde, bueno, vienen ahí señaladas que es una de las actividades vulnerables. Una de las cosas que, bueno, pues también siguiendo las recomendaciones de Gafi, es que tendríamos que partir de un enfoque basado en riesgos. Aquí todavía en nuestro país y en la ley, eso todavía no está plasmado como tal en la... Si en algún momento sale la reforma que hemos visto mucho, ¿no? Y que han salido una cantidad de proyectos por ahí, bueno, pues seguramente ya nos pedirán que actuemos como donatarias desde un enfoque basado en riesgo. Y tocabas un punto medular, que es la debida diligencia. Y la debida diligencia es justamente entender y conocer quién está y con quién me estoy relacionando. Es decir, si tú vas a ser tan amable de regalarme dinero, también te voy a preguntar, ¿por qué me lo quieres regalar? ¿No? Esta relación o esta situación de por qué quieres hacerlo, pero principalmente lo que me va a interesar es saber, ¿y de dónde viene tu dinero? ¿No? Si viene de un origen lícito, porque si no, pues pudieras contaminarme si tus recursos vienen de una situación ilícita. Entonces, hay que tener muy claro, como donataria, cuál es mi propósito y limitar el alcance de lo que voy a hacer, ¿no? ¿Hasta dónde? Digo, a todos nos encantaría poder ayudar a todas las causas sociales, pero sin duda tenemos que tener causas que sean muy precisas, muy concretas, donde se pueda verificar cómo ha llegado el origen y hacia dónde va el destino de los recursos. Y por supuesto tendríamos que valorar desde este enfoque basado en riesgo y considerar que puede haber alguien que quiera abusar de nuestra buena fe para meter ciertos recursos ahí de carácter ilícito. En ese sentido, pues bueno, es parte de cómo hemos ido tropicalizando estas recomendaciones del Grupo de Acción Financiera. Hilando el tema, el enunciado que acabas de mencionarnos, que se nos suena muy interesante, pensando que en nuestro México, tener un pecado ahí con la UIF, pues, no se le desea a nadie. Entonces, y aprovechando los expertise de la maestra Cintia Escofi Caballero, presidente de Prevención del Lavado de Dinero del Colegio de Contadores Públicos de México, certificada por la UIF y por el CNBB, y recertificada, entonces vamos a aprovechar ese expertise en beneficio del ecosistema de las donatarias. ¿Cómo prevenir el abuso financiero y el uso indebido de estos recursos? Pues mira, yo te diría que lo primero es tener un plan muy claro, un plan de acción, una planeación financiera, que bueno, ese tema es más tuyo que mío, porque en tu vida profesional te dedicas a hacer eso de una manera estupenda, pero necesitamos tener programas, políticas, planes muy claros y transparentes. Necesitamos, por supuesto, establecer una serie de controles que vayan desde la aprobación y tener un presupuesto anual,
A veces es muy triste cuando llegamos a hacer auditorías que ni siquiera tienen un presupuesto las donatarias, ¿no? Tener también un monitoreo constante de la recepción de los fondos, del uso que se nos dan los fondos y, bueno, partir de políticas muy claras que permitan definir cuándo vamos a aceptar un donativo y cuándo lo vamos a rechazar. Y yo sé que esto es muy difícil, ¿no? Porque al final estamos pidiendo que nos regalen y todavía voy a poner políticas de cuándo voy a rechazar, ¿no? Pero lo que nosotros estamos buscando es, tenemos que ver que a lo mejor es preferible no aceptar ese donativo a meternos en un problema mayor que después no nos alcance ni para solucionar. Entonces, además de esto, bueno, pues también te decía hace un ratito que tendríamos nosotros que tener políticas muy claras de debida diligencia. ¿Y esto qué va a implicar? Bueno, investigar un poquito. Hay muchas cosas en las que tendríamos, o muchas fuentes abiertas en las que puedo saber, bueno, tú me estás diciendo que te dedicas a ser el productor y conductor de empresario a empresario. Vamos a ver un poquito si esto es cierto, analizar la información y no conformarme con lo que me están diciendo. Tendría yo que asegurar o por lo menos preguntarte si no hay alguien atrás de ti que te está mandando a que nos des el dinero, ¿no? Porque también en nuestro México lindo y querido hay algunas empresas que se sienten menos culpables de sus pecados si entonces dan un donativo, ¿no? Entonces hay que ver quién está atrás del dinero. Tendríamos que ver, por supuesto, que los recursos le lleguen a los beneficiarios a los que nosotros estamos destinando. Y bueno, también tener un procedimiento que nos permita transparentar el flujo de los recursos, es decir, que nos permita ver por dónde va, si quieres llamarlo de alguna manera muy coloquial, esa ruta del dinero, de cómo llegó. Y bueno, pues otra recomendación sería tratar de operar a través del sistema financiero. Yo sé que en ocasiones pues es difícil que también se nos abran cuentas a las organizaciones sin fines de lucro, pero si ustedes tienen toda su normatividad clara y establecida, también los bancos son susceptibles a analizar estas circunstancias. Entonces, lo primero es ponerse en regla, ¿no? Incluir los datos del donante y del donativo. Por supuesto. Fíjate que una de las cosas que van a ser muy importante para nuestros avisos es tener claro cuál es el destino que le vamos a tener, pero nos va a pedir que le pongamos como ciertos elementos a este documento. Y lo primero va a ser, me va a decir, oye, dame los datos completos, el nombre completo y correcto de quien te está dando el donativo. Ya sea persona física y si es una persona moral, bueno, pues la razón social. Necesitaremos sin duda el domicilio y la dirección también de una manera completa. La actividad o giro y, bueno, si es una empresa, desde cuándo está constituida y datos fiscales, que también ahí nos van a pedir. Es correcto. Y con este tema, nada más para cerrar el tema de los datos fiscales, pues recuerde que si va a recibir donativos, emita el comprobante fiscal digital por internet, el CFDI, la factura electrónica en tiempo y forma a su donante. Recuerde que estamos transmitiendo en vivo en Radio Anáhuac, de empresario a empresario, como todos los jueves. Lo invito, visite nuestro nuevo sitio digital, por favor, www.radio.anáhuac.mx. Recuerda, yo soy José Luis Sánchez de la Luz. Vamos a hacer un pequeño corte y regresamos a De Empresario a Empresario. Comunícate al WhatsApp 55 38 79 56 10. O al correo empresario@anahuac.mx para seguir analizando los negocios de manera inteligente en Empresario a Empresario. Con José Luis Sánchez de la Luz. El mejor contenido de la radio contemporánea y juvenil. En 1670 kHz. Radio Anáhuac. Eleva tus sentidos. Qué rifado echar una reta y aprender una oportunidad de hacer. Hay mil formas de alimentar nuestra curiosidad. Entonces, ¿por qué fumar si somos menores de edad? La neta, eso no está chido. Habla con tu familia sobre el tema. Conoce más en noestachido.org. Consejo de la Comunicación. Voz de las Empresas. Ahora tu música, tu voz.
Tu voz y tu talento suenan en Radio Anáhuac. Envía tu producción al correo anahuacradio@nahuac.mx. Correo anahuacradio@nahuac.mx. En formato MP3 o WAV. Y escucha las canciones que hayas producido aquí en el 1670 AM y en radio.nahuac.mx. Radio Anáhuac, eleva tus sentidos. Aquí inicia contenido ajeno a la Universidad Anáhuac, Radio Anáhuac y cualquiera de sus plataformas. Afectan tu cerebro, te matan las neuronas y son muy adictivos. Yo sé lo que te digo, pues he sido testigo. Piensa más en tu gente, tu vida y tus amigos. Escucha lo que te digo, pues es verdad. El negocio de la droga es algo que termina mal. Escucha bien, hermano, porque esto te hace daño. El negocio de la droga es algo que termina mal. Esto siempre acaba mal, carnal. Esto siempre acaba mal. Si necesitas ayuda, llama a la línea de la vida, 800-911. Hasta aquí. Contenido ajeno a la Universidad Anáhuac, Radio Anáhuac y cualquiera de sus plataformas. Síguenos en Twitter, deja tus comentarios y participa con nosotros. En @Radio Anáhuac AM. Bienvenido. Ahora formas parte de esta estación. Radio Anáhuac. Eleva tus sentidos. Estamos de regreso de empresario a empresario. De empresario a empresario. Con José Luis Sánchez de la Luz. Una manera inteligente de analizar los negocios. En Radio Anáhuac, 1670 AM. Eleva tus sentidos. Listos, amigos, ya estamos de regreso en su programa de Empresario a Empresario, hablando hoy día de prevención del lavado de dinero para las donatarias autorizadas. Nuevamente recordándoles que tenemos en cabina a nuestra amiga, que es la presidente de la Comisión de Prevención del Lavado de Dinero, la maestra Cintia Escofi Caballero, certificada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, certificada por esta misma organización gubernamental tan importante y certificada por la Unidad de Inteligencia Financiera, la UIF, para estar hablando con nosotros de este tema que es muy importante para las donatarias autorizadas, para todo este tipo de tercer sector, esté al pendiente de cómo cumplir en tiempo y forma y disminuir riesgos en el tema de prevención del lavado de dinero. Estimada Cintia, pues ya nos queda este bloque. Me gustaría mucho que nos apoyaras ahorita. Sigue en boga, siguen llegando más preguntas del auditorio. ¿Cuáles son estos requisitos para ser donataria autorizada? Mira, desde el punto de vista fiscal son unos muy diferentes a los que tendríamos nosotros en materia de prevención del lavado de dinero. A mí me gustaría enfocarme al tema de prevención del lavado de dinero y es si es una donataria que tendría o que realiza de manera habitual o profesional esta circunstancia, tendría que darse de alta ante el portal. Es una cuestión diferente a la cuestión fiscal, ¿no? Ya habías tú comentado muy acertadamente hace un rato que, bueno, hay una lista, hay que hacer un trámite en la parte fiscal donde nos podrán decir si sí o si no, nuestros recibos van a poder ser deducibles, etcétera, ¿no? Pero por la parte de prevención del lavado de dinero, ya sabemos que si estamos haciendo una actividad de manera profesional o habitual en el tema de la recepción de donativos, entonces tendremos que darnos de alta en el portal siempre y cuando lleguemos a este umbral de identificación que platicábamos hace un ratito, ¿no? Y entonces ya una vez dados de alta, pues tendremos que nombrar a un responsable de cumplimiento. Este responsable de cumplimiento tiene que aceptar el cargo y bueno, de ahí empezar a generar la información. Si no recibimos ningún donativo, pues tendremos que presentar un informe en ceros y si recibimos por arriba de la cantidad del umbral que habíamos platicado de las 3,210 sumas, tendremos que darle un aviso. ¿Y este aviso qué va a contener? Bueno, los datos del donativo donde nos va a decir cómo nos dieron el pago, en qué fecha, qué tipo de moneda, cuánto nos dieron, porque acuérdense que si bien es cierto, el umbral está en UMAS, los datos del informe van a venir en pesos, ¿no? O en la divisa que haya sido, la clave de rastreo en caso de ser necesario, el número interno de la transferencia, señalar una transferencia internacional, quién fue la institución ordenante del pago, por eso recomendábamos hace rato que también operen a través del sistema financiero, el número de cuenta de donde se realizó el pago y el país de origen de donde se realizó este donativo, ¿no? Entonces,
En este sentido, pues es parte de lo que tendremos que nosotros tomar en consideración. Y otro aspecto que será importante es que esta actividad vulnerable nos obliga a la acumulación. Y entonces, ¿esto qué implica? Bueno, tendré que ir viendo, vamos a pensar que tú eres un alma muy caritativa y nos quiere ir dando cada mes, bueno, a lo mejor me vas a dar un monto más pequeño del aviso. Yo tengo que ir sumando a ver si no llego por un periodo de 6 meses al monto en el que ya tenga que presentar un aviso. Y fíjate que ese es uno de los mayores errores que tienen las donatarias, que no necesariamente llevan a cabo esta acumulación. Por supuesto que será importante tener muy claro esta transparencia por si llegamos a tener una visita, ya sea por la parte fiscal o por la parte de PLD, que toda nuestra documentación cuadre perfectamente, ¿no? Que si estamos expidiendo un comprobante fiscal con una cierta cantidad, bueno, que esa cantidad también sea la misma que nosotros avisamos en materia de prevención de lavado de dinero. Se me ocurre algo, Silvia, en el sentido de control interno. Pensemos, y como bien lo referías en el primer bloque, ciertamente habrá organizaciones de la sociedad civil que sí tengan un robusto, adecuado capital humano en todas sus áreas. Habrá otras que no tanto los tengan así. Me gusta mucho esta aportación que acabas de poner en la mesa. Pensemos de que si son donatarias autorizadas y van recibiendo sus donativos de manera periódica de enero a junio, estamos en el mes de julio, para que no rebasen este tope del umbral que acabas de mencionar. Pueden hacer un acumulativo para que vean y sean conscientes de que si están a tope de llegar a este umbral. Es que yo solo te diría que no solo pueden, yo te diría deben de. ¿Y por qué? Porque es muy importante que tú sepas quién me está dando recursos, cuántos recursos me están dando y que si yo tenga, inclusive te diría que lo ideal sería que tuvieran un sistema automatizado que permita ir, obviamente, haciendo esta acumulación, que permita ir sumando para que no se nos pase cuando tenemos que mandar los avisos. Porque mira, déjame irme a la parte triste del PLD. La falta de un aviso le puede costar a la institución alrededor de 800,000 pesos por un aviso que no presenté, ¿no? Si tú te vas a que hubo más personas, hay veces que estas multas se hacen millonarias. Entonces, no es lo mismo que yo pueda presentar de manera extemporánea un aviso y que esté en cumplimiento y que pueda demostrarle a la autoridad de, a ver, aquí efectivamente hice todo lo necesario, a cuando definitivamente pues no hice nada, no hice acumulación, no identifiqué a mi cliente, no tengo ni siquiera un expediente de él y no tengo cómo llevar esta trazabilidad del recurso. Por eso te decía que creo que tu comentario era muy acertado y si me lo permites yo sería más exigente que tú. No solo que puedan, sino que deban hacer este seguimiento, porque no se trata de fraccionar para evitar los avisos, sino realmente se trata de implementar dentro de la organización sin fin de lucro justamente un marco que me permita prevenir operaciones con recursos de procedencia ilícita, porque bueno, las multas son de ese tamaño, pero también nos podemos ver involucrados en delitos donde nos digan, tú ayudaste o coadyuvaste o prestaste auxilio o de alguna de estos muchos verbos que hay para poder encasillarnos en lo que nos dicen justamente en el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Por eso es tan importante no solo ver la parte administrativa, sino ver todo el marco general de cumplimiento. Y ahí lo tiene. Tan solo los motivos de la multa que nos acaba de compartir la maestra Cintia, pues es un motivo más. Tienen 800,000 razones para escuchar de empresario a empresario en nuestro sitio digital. Recuerda www.radio.anagua.mx. Si no lo pudiste escuchar desde un principio, navega en el sitio. Una vez que termine el programa, la transmisión, podrás escuchar el podcast directamente de nuestro sitio web o, si lo prefieres, búscanos en Spotify como de empresario a empresario y vas a poder también ver aquí estos tips, estas aportaciones que estamos generando aquí en de empresario a empresario en beneficio del ecosistema empresarial, en este caso para las organizaciones de la sociedad civil, o si lo prefieres, búscanos en Facebook Live como Radio Anáhuac, o si lo prefieres, otra alternativa, YouTube Radio Anáhuac. Ahí tienes más alternativas de cómo poder estar al pendiente de estas aportaciones, cómo evitar, cómo fortalecer
cómo evitar las multas y cómo fortalecer tu modelo de negocios si eres una donataria autorizada para disminuir estos riesgos de estas posibles sanciones de la autoridad. Y recuerden que algo que es muy común en nuestro México, estimada Cintia, y hablando con abogados, eso me encanta. Y también, por cierto, felicidades en esta semana que se celebró el Día del Abogado, reitero, bueno, tarde porque el programa sale los jueves, pero no coincidió con el día que marca, pero felicidades a todos los abogados, a todos nuestros invitados abogados que han pasado por estas cabinas. Digo, mencionar los nombres es largo, pero ya saben aquí a todos los invitados que han participado en De Empresario a Empresario, un fuerte abrazo, muchas gracias, van a ser nuevamente convocados en beneficio del ecosistema empresarial. Y me quedo con este comentario, estimada Cintia, abogada criminal. El desconocimiento de la ley no te exime de su cumplimiento, amiga. Y en nuestro México, a través del Diario Oficial de la Federación, nos regalan información todos los días. Sí, yo creo que acabas de decir algo muy cierto. La mayor parte de el problema del incumplimiento empieza por la ignorancia, pero eso no nos exime de ninguna responsabilidad, ni me va a eximir de la responsabilidad administrativa, que me faltó aclararte que los 800,000 pesos es la multa mínima, porque puede llegar más allá de los 5 millones, ¿no? Entonces, bueno, ahí nada más te lo dejo, ¿no? Pero además tendríamos una serie de consecuencias que también pueden ser muy relevantes. La primera es, y nada más allá, que poner en riesgo la libertad de las personas que participan en la organización sin fin de lucro, ¿no? Algunos que pudieran estar en el patronato, quien pudiera fungir como representante de cumplimiento o quien estuviera como administrador único, también pudieran ser llevados, pero también no dejemos de lado que hay un tema que se llama responsabilidad penal de las personas morales, donde antes decíamos los abogados, bueno, esto no existía porque se pretendía hace muchos años la readaptación de los delincuentes, pero se ha visto que a veces se ocupan a las empresas, a los vehículos, a las personas morales para la comisión de delitos. Entonces, esto ha llevado a que desde hace varios años se hizo una modificación legal y entonces también pueden ser sujetos de imputarles una responsabilidad a las personas morales. ¿Y esto qué hace? Bueno, pues que en materia de operaciones con recursos de procedencia ilícita nos obliga a tener un compliance y entonces nos obliga desde la materia penal a tener un esquema preventivo para la comisión de delitos. Entonces, amigos empresarios, no olviden que es muy importante estar al día y estar perfectamente informados en un programa con tan alta calidad como lo es de Empresario a Empresario. Muchas gracias, estimada Cintia, y siguiendo el tema, quisiera que fortalezcamos más el ecosistema empresarial de las donatarias. Y para todo nuestro auditorio, nos está llegando más preguntas del auditorio. Permítanme, déjenme darle salida, porque si no después me van a regañar de que nos escriben y no les damos seguimiento. A ver, nos dice aquí en nuestro auditorio, ¿cómo fortalezco mi captación de recursos para mi organización, para mi donataria autorizada? Bueno, ya le comentábamos aquí en otra pregunta que es muy similar, que si usted va a hacer o piensa hacer una campaña de fintech, bueno, busca las plataformas de financiamiento colectivo de donaciones 1 a 2. Si usted quiere fortalecer su modelo de negocios en el tema de recaudación, hay por ahí un estándar del CONOCER que emite el Gobierno de México, que es esta certificación para los procuradores de fondos. Entonces, si usted a eso se dedica y busca ingresos y quiere fortalecer cómo recaudar más fondos adentro de su organización, de su donataria autorizada, pues yo le sugeriría, y hablando aquí con nuestra amiga Cintia, pues de la importancia de las competencias en el desarrollo del día a día del capital humano. Si yo lo que necesito son ingresos, pues contrate a una persona que esté certificada por el CONOCER en el estándar de recaudación de fondos para que usted se provea, se ayude en este tema. Bueno, ahí dejamos este tema, sigamos con el programa, si no terminamos toda la escaleta que preparamos para ustedes. Estimada Cintia, vemos esto, pero también debemos de pensar qué va a pasar con aquellas donatarias que tal vez ya cumplieron su objeto social o que ya no les gustó ser donatarias. Digo, después de la regulación que está teniendo el gobierno mexicano para prever y prevenir el lavado de dinero hacia estos ejes, hacia estos modelos de negocios, ¿qué hacer
con mis activos en el caso de que yo ya no quiera jugar. Ya me retiro, ya no me gustó la normativa, el Estado de Derecho, quiero antes de que se cumpla mi objeto social, pues quiero, ¿qué hago con esas propiedades que yo obtuve a lo largo del tiempo, en la línea del tiempo, mientras fui donataria autorizada? Las vendo, las remato, las dono, ¿qué hago con ellas? Bueno, lo primero que te diría es verifica cómo está tu cumplimiento y antes de que te deshagas de cualquier cosa, que estés completamente seguro de que ya no necesitas los recursos. La segunda es, bueno, necesitamos tener muy claro cuáles son los activos con los que tenemos, cuáles destinamos, y por esto es tan importante, y con la pregunta que nos hacían hace un momento, ¿qué pueden hacer? De veras, fortalezcan sus marcos de cumplimiento y la gente va a tener mayor confianza en poder aportarles recursos. Entre los marcos de cumplimiento que tendríamos, y por supuesto una de las obligaciones que tendríamos que tener, es destinar los objetos para lo que fue creada nuestra donataria. La segunda es, si ya nos vamos a dar de baja en la parte fiscal y en la parte de prevención de lavado de dinero, pues no puedo estar regalando las cosas. Sí, tenemos que darlo a otra donataria que principalmente o que primordialmente tenga un objeto semejante al nuestro. Y bueno, pues con esto también tendríamos que ir hacia los claros fines de las donatarias para que pudiéramos hacer un ejercicio adecuado de los recursos. Eso es muy interesante. Nos quedan 2 minutos para despedirnos. No quiero terminar este programa sin escucharte, Cintia, con otras recomendaciones adicionales al enfoque basado en riesgos, a fortalecer el modelo de negocio en el tema legal. ¿Qué le recomendarías a nuestras amigas donatarias autorizadas? Mira, yo creo que la que pudiera ser más valiosa es, si ustedes no tienen información, no acepten el donativo, ¿no? Aquí el artículo 21 nos dice claramente que, bueno, cuando no nos quieran proporcionar la información, debemos de abstenernos de realizar la actividad vulnerable. Entonces, sé que suena muy rudo, pero esa sería como la recomendación con broche de oro que podemos hacer para este efecto. Eso es muy importante. Estimada Cintia, pues ya casi nos tenemos que despedir. No me queda más que agradecerte, invitar a nuestro auditorio. Recuerde que estamos estrenando nuestro nuevo sitio web diseñado exclusivamente para usted, nuestros radioescuchas, que nos prefiere a la parrilla de programación que se genera aquí en el 1670 de Radio Anáhuac. Visítenos, por favor, www.radio.anáhuac.mx. Aquí podrá encontrar los podcasts que se generan de Empresario a Empresario y de los demás programas hermanos que se generan aquí en Radio Anáhuac. Búsquelos, escúchelos. Reitero la invitación para que usted escuche, navegue en nuestro sitio web, encontrará un programa que lo ayude, que ustedes estén necesitando ayuda. Hay grandes expertos, grandes profesionales que se dedican de lunes a viernes a estar generando información valiosa de primera mano, todos ellos con invitados de primera línea, como hoy día la maestra Cintia Escofi Caballero, presidenta de PLD en el Colegio de Contadores Públicos de México. Cintia, no me queda más que agradecerte tu participación en De Empresario a Empresario, y te vamos a seguir invitando para que sigamos hablando de este mundo maravilloso del PLD. Muchísimas gracias, José Luis. La verdad es que necesitamos hacerles conocer a los empresarios todo este mundo, que como tú bien dices, es maravilloso, y no tengo más que palabras de infinito agradecimiento para tu persona y para la Universidad Anáhuac por estos espacios de difusión. Muchas gracias. Estimado auditorio, pues yo no me queda más que agradecerles su participación. Nos escuchamos el próximo jueves. También agradecemos a nuestro amigo Mario por su apoyo en los controles. Recuerde que yo soy José Luis Sánchez de la Luz. Nos escuchamos el próximo jueves. ¡Chao! Nos escuchamos el próximo jueves para seguir analizando de manera inteligente los negocios. De Empresario a Empresario, con José Luis Sánchez de la Luz. En Radio Anáhuac, 1670 AM. Eleva tus sentidos. Radio Anáhuac te acompaña